Mi nombre es Dietmar, mi apellido es Kurz y hoy vamos a ver algunos fundamentos básicos de muestreo de suelos. Ustedes saben que es una parte fundamental el diagnóstico de los suelos, y para hacer un buen diagnóstico de un suelo es muy importante hacer un muy buen muestreo de suelos. En la clase de hoy vamos a ver básicamente dos tipos de muestreo que son los que normalmente se usan para el estudio de los suelos. Uno es, y esto me gustaría que por favor lo tengan muy presente, uno es el muestreo de tipo pedológico y el otro es el muestreo cultural. Ambos tipos de muestreos tienen objetivos bien diferentes y tienen un tipo y un modo muy diferente de muestrear, si bien las herramientas son similares y el objeto que vamos a estar analizando es el mismo, en este caso el suelo. Como ustedes saben, y dada la coyuntura, normalmente esta clase se complementa con una práctica en el campo, pero bueno, lamentablemente, dada la situación, tampoco el año pasado se pudo hacer en tiempo y forma, y bueno, se verá si después es posible, eso lo decidirá la doctora Toledo, si esto en algún momento se hace algún muestreo en el campo o no, pero por ahora no está planeada la parte práctica de muestreo en el campo. Siguiendo con la teoría, me gustaría, antes que empezar concretamente, presentar la bibliografía. Esta clase no va a quedar grabada, pero sí queda un PDF con toda la información en el aula virtual. Así que no hace falta que esto lo anoten, pero sí tengan presente que hay bastante bibliografía. Lo que nosotros desde la cátedra recomendamos son estos libros que están en la biblioteca. Creo que también están algunos de ellos por lo menos digitalizados y forman parte del aula virtual. Cualquier cosa se ponen en contacto con nosotros y vemos la forma de que puedan acceder a la bibliografía. Pero esta clase de hoy está basada en conceptos que están especialmente tratados en esta bibliografía y están tratados en mucho más detalle. La idea es que esta teoría brinde conceptos generales, pero después, obviamente, necesitamos, y para el final y para su vida profesional, es muy importante que consulten la bibliografía que se recomienda acá. Bueno, primero me gustaría empezar con la definición de muestreo. El muestreo es una herramienta que se usa mucho, y ustedes como ingenieros agrónomos y nosotros como investigadores, ingenieros agrónomos, usamos muchísimo. Y el muestreo es una herramienta que nos permite hacer inferencias sobre una población. La idea es que uno obtenga una porción pequeña, una partecita de lo que es la población total, que en este caso es el suelo, y que se pueda reproducir los rasgos básicos que tiene ese suelo. Es imposible que nosotros podamos analizar toda una hectárea completa, todo un lote completo. Lo que hacemos es tomar una pequeña parte, una muestra, que es representativa de todo ese gran conjunto que es el suelo. Y para que sea representativa y para que sea útil, la muestra tiene que reflejar lo que en realidad representa la población en total, que vendría a ser el suelo en total. Y la exactitud del análisis que se haga con esa muestra que se toma en el campo está muy influenciada por el muestreo. Qué tan bien nosotros hacemos, qué tan mal hacemos el muestreo, antes que por el procedimiento analítico en condiciones controladas que se hace en el laboratorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos nosotros tener un súper y excelente y muy controlado análisis en el laboratorio, pero si la muestra está mal tomada, si la muestra está contaminada o si la muestra está tomada de forma incorrecta, el resultado que nos da el laboratorio no va a representar lo que realmente pasa en el campo. Y esto quisiera hacer una analogía, es como si a ustedes le dicen vayan en ayunas a tomarse una muestra de sangre, y ustedes 2 o 3 horas antes de ir o 1 hora antes de ir a hacerse el análisis de sangre se toman 1 litro de Coca-Cola, le va a dar súper alto el nivel de glucemia, y bueno,
Por eso es muy importante que la muestra tengan ustedes mucho cuidado y tengan muy presente y sean muy cuidadosos al momento de tomar la muestra. Bueno, ¿por qué tomamos muestras de suelo? Y ahí viene los dos tipos de muestreo, los dos tipos de muestras que me gustaría que a ustedes les quede claro al finalizar esta clase, los dos tipos de muestreo que hay. Nosotros tenemos el muestreo pedológico, que es básicamente el que realizamos para identificar y clasificar los suelos, y es muy útil en la cartografía del suelo, en el mapeo de los suelos. Y el otro es el muestreo cultural, que es el que hacemos o se hace para recomendar fertilizaciones o enmiendas. Fertilizaciones son para aportar nutrientes al suelo, y las enmiendas son para, por ejemplo, corregir los niveles de pH. Ese es el muestreo cultural. Son bien distintos, ya vamos a ver en el transcurso de esta clase. Bueno, y otra cosa importante es que voy a tratar de explicarles, y en la bibliografía hay recomendaciones generales, bastante específicas, pero generales de cómo se toman las muestras, pero no hay una receta única. Depende de la situación, puede haber variaciones mínimas, pero vamos a tratar de ver los conceptos centrales de cómo se deberían tomar esas muestras. En el caso del muestreo pedológico, el muestreo se hace para, como decíamos, para generar mapas de suelo. Un mapa de suelo, por ejemplo, es esto que ustedes ven acá en este slide, es una representación, es un modelo que indica distintos tipos de suelo, distintas combinaciones de suelo. Un mapa de suelo, por ejemplo, es un modelo que representa distintas combinaciones, distintos tipos de suelo. En este caso, se ve claramente que acá aparentemente es un sector que colecta agua de zonas más altas, y por lo tanto esta zona va a tener un tipo de suelo diferente a estas otras unidades que están marcadas en este ejemplo. Y bueno, ese tipo de muestra, ese tipo de muestreo pedológico se utiliza para generar mapas de suelo como este que se ve acá, por ejemplo, en este slide. Cada una de esas unidades, cada uno de estos dibujos que se hacen generalmente sobre una imagen satelital o sobre una foto aérea, se denomina unidad cartográfica y tiene cierta homogeneidad basada en muestras que se toman en el campo. Para hacer este tipo de muestreo hay algunos pasos previos que hay que hacer. Y está lo que mencionaba recientemente, el análisis de imágenes satelitales. Cada vez más, antes se usaban fotos aéreas, antes de las fotos aéreas se hacían recorridas de campo, y ahora cada vez más se usan imágenes satelitales e imágenes de dron. Las imágenes satelitales a nosotros nos permiten, nos ayudan y complementan el correcto muestreo en el campo. En este caso, por ejemplo, lo primero que deberíamos hacer antes de ir al campo es revisar las imágenes satelitales y tratar de identificar zonas homogéneas, zonas distintas. En el caso del muestreo del suelo, lo que hacemos es trabajar con imágenes satelitales. Esta es una imagen satelital con una combinación de bandas que permite resaltar la vegetación en tonos de color rojo, y se ve ya en esta imagen satelital que hay cosas distintas acá. Por ejemplo, estos sectores son sectores que colectan el agua de las partes más altas, hay otros sectores que se ve que tienen algún tipo de uso. Todas estas cosas diferentes nosotros podemos digitalizarlas previamente antes de ir al campo y pensar a priori que el muestreo que hago acá puede ser similar, o el suelo que encuentro acá puede ser similar al suelo que encuentro acá. El suelo que encuentro en esta zona acá puede ser similar al suelo que encuentro en esta zona. Lo mismo, el suelo de esta zona parece ser similar al suelo de esta zona. Ese es el trabajo previo que hay que hacer, que recomendamos que se haga antes de ir al campo. Tomar imágenes satelitales, preferentemente de distintas fechas, hacer una digitalización, una clasificación que puede ser digital o visual. En el caso de digital, es una clasificación que se puede hacer automáticamente con la computadora, o una clasificación digital visual, como esta que le estoy mostrando en este slide, en el cual se dibujaron los límites de las distintas unidades cartográficas a priori antes de ir al campo. Luego, entonces, se distribuyen
los sitios de muestreo al azar. Esos sitios de muestreo al azar, yo intuyo a priori que estas zonas tienen suelos similares, por lo tanto dispongo los posibles sitios de muestreo, lo mismo en estos otros sitios y lo mismo en estos otros sitios. Y allí voy al campo y hago los muestreos en esa zona. Pero una herramienta muy útil es entonces, antes de ir al campo, es el análisis de imágenes satelitales. Por supuesto que una imagen satelital nos representa en el plano lo que ocurre en la realidad. Entonces, seguramente estos sitios diferentes están representados por posiciones diferentes en el paisaje. Seguramente esos puntos que veíamos de color marrón o anaranjado son sitios con suelos localizados en las partes más altas, mientras que en las partes más planas o más bajas vamos a tener otros suelos totalmente diferentes. Eso a priori incluso antes de ir al campo. ¿Cómo se hace el muestreo pedológico? Bueno, las imágenes satelitales ayudan a identificar los posibles sitios donde pensamos que podemos encontrar distintos suelos y que nos van a ayudar a construir esa cartografía, esos mapas de suelo. Vamos al campo, seleccionamos los sitios, preferentemente totalmente al azar, y se confeccionan lo que se llaman calicatas. Calicatas o pozos, pero preferentemente se usa el término calicata. La calicata es un pozo que generalmente tiene 1 metro por 1 metro por 2 metros de profundidad, o hasta que encontremos algún impedimento. Ese impedimento puede ser agua, puede ser roca, puede ser una capa muy dura, que no necesariamente sea roca, pero el Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos, en su manual de descripción de suelos, indica que hasta los 2 metros se considera, o hasta que haya un impedimento físico, se considera que es suelo. Entonces, las calicatas tienen 1 metro por 1 metro por 2 metros de profundidad. En esas calicatas se identifican los distintos tipos de horizontes. La nomenclatura de horizontes seguramente la vieron o la van a ver más adelante. Generalmente se identifican los horizontes con letras A, B, C, incluso hay horizontes que se denominan E. Esos horizontes se separan por distinta textura, por distinto color, por distinta resistencia a la penetración con el cuchillo. Se separan y se identifican. También se anota y se describe todas esas características de los horizontes y se procede a muestrear. Y ahí viene la parte del muestreo pedológico. El muestreo pedológico en las calicatas siempre es desde abajo hacia arriba. ¿Y por qué se hace desde abajo y hacia arriba? Porque cuando nosotros tomamos la muestra, ya vamos a ver cómo se toma la muestra, cuando tomamos la muestra, y para evitar que haya contaminación, si uno escarba, si uno disturba el perfil del suelo desde arriba, puede producir contaminación en los horizontes más profundos. Hay un micrófono abierto, parece. Parece que hay un micrófono abierto, si pueden cerrar, por favor. Sí, ya veo quién es y cierro, profe. Muchas gracias, ingeniero. El sentido de toma, entonces, retomando la clase, el sentido de toma de muestras en la calicata es de abajo hacia arriba, para evitar la contaminación, ¿sí? Entonces, se empieza siempre muestrando, una vez que identificamos los distintos horizontes, las distintas capas del suelo. Como dijimos, pueden tener distinto color, distinta textura, distinta resistencia al cuchillo. El cuchillo es un elemento fundamental que nos ayuda a diferenciar las distintas capas del suelo. Los suelos están formados por capas u horizontes que, bueno, tienen esa nomenclatura que hablamos recientemente. Y bueno, el sentido de toma de muestra es siempre, y esto por favor memorícense, de abajo hacia arriba. Básicamente, para evitar que el disturbio que uno hace cuando colecciona la muestra, cuando toma la muestra, se hace un disturbio en el perfil. Este perfil, que está muy prolijo, muy parejito, muy, muy lindo,
cuando uno toma la muestra, cuando uno saca la muestra del suelo, se genera un disturbio. Y para que ese disturbio no contamine la muestra más abajo, lo ideal es empezar muestrando de abajo para arriba, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. Bueno, nuevamente, este es otro perfil. Fíjense que es un perfil bien distinto al que vimos recientemente. Otra vez para recordarles, las distintas capas, los distintos horizontes se marcan y el sentido de toma de muestra es de abajo para arriba. No importa lo que ocurra, no importa si hay carbonatos, si hay restos de piedra, canto rodado, lo que sea, siempre se toman las muestras desde abajo para arriba. Y esta es una pequeña animación de cómo se toma esa muestra. Generalmente lo que uno hace es tomar una pala, preferentemente una pala de hoja ancha, se apoya la pala de hoja ancha, empezando siempre desde abajo, y con la ayuda de una pala desde arriba, se va tomando en ese horizonte, sin mezclar con el horizonte suprayacente, se toma la muestra de ese horizonte o de esa capa de suelo, ¿sí? Esas capas, esos horizontes que marcamos, por ejemplo acá, acá, esas distintas capas que están marcadas, lo que se hace, repito, se apoya la pala, empezando de abajo, se apoya la pala en ese horizonte. En este caso se sacaron las flechas para que no, las flechas que marcan los límites entre horizontes, se sacaron las flechas para no romperlas, se apoya la pala y con la ayuda de una pala o también puede ser con la ayuda de un cuchillo, desde arriba se escarba solamente en ese sector que corresponde a ese horizonte y se toma la muestra del suelo, se guarda en una bolsa limpia y preferentemente de plástico, ¿sí? En realidad tiene que ser de plástico porque es la que nos permite que no se contamine con otro material. Las muestras entonces tienen que etiquetarse también, no se tienen que mezclar, porque nuevamente vamos al concepto original de muestra. La muestra tiene que representar lo que estamos viendo en el campo y no tenemos que mezclar las muestras. Para no mezclarla tenemos que ser muy atentos, muy cuidadosos y estar muy concentrados a la hora de tomar la muestra. Las muestras entonces van etiquetadas porque de ahí van al laboratorio. Entonces, esas muestras para armar los mapas de suelo, esas muestras de tipo pedológica, tienen que llevar una etiqueta. Normalmente las etiquetas son de papel manila o de otro tipo de papel. Se suelen anotar con lápiz para que la tinta no se, si se llega a humedecer por alguna razón, para que la tinta no se chorree, digamos, para que no se deje de ver lo que uno anotó en la etiqueta. ¿Y qué debería llevar una etiqueta modelo? Cuanto más completo, mejor la etiqueta. Pero básicamente debería tener la fecha exacta, con el año incluso. Tiene que llevar el nombre del establecimiento o el nombre del productor donde tomamos la muestra. Tiene que llevar el nombre de la localidad, el departamento y la provincia, porque por ahí nosotros tomamos la muestra y llevamos, otra persona lleva al laboratorio y si la etiqueta no está completa y no se sabe de dónde viene, por ahí puede dificultar a la gente que recibe la muestra en el laboratorio. Entonces una etiqueta tiene que ser completa, tiene que tener todos estos datos: nombre del establecimiento, nombre del productor, localidad, departamento, provincia, el horizonte que se trata. Si sabemos de qué horizonte es, se pone el horizonte A, B o C. Si todavía no tenemos, cuando estamos describiendo la calicata y no estamos seguros si le vamos a poner horizonte A, si le vamos a poner B o C, se pone horizonte 1, 2, 3 o 4. Siempre ahí conviene también poner si es el horizonte, si el 1 es el primero desde abajo y el 4 es el último de arriba. Eso también conviene poner numerados los horizontes.
Y si sabemos si es A, B, C o E, también lo podemos poner. Otra cosa muy importante, y ahora cada vez más con los GPS, es la posición geográfica. Incluso antes que la referencia, porque uno podría poner la referencia, podría poner a 200 metros de la casa del productor o a 58 kilómetros de la estación de tren. Bueno, todo eso son referencias útiles, pero hoy con los equipos GPS, con que cualquier celular indica la posición GPS, preferentemente hay que poner la posición geográfica. También se pone la profundidad del horizonte del cual se tomó la muestra. Entonces, ahí si, por ejemplo, pusimos la 1, que es la muestra de más abajo, bueno, se pone, por ejemplo, si tiene 50 centímetros y empezó al 1,50 m, se pone 150 centímetros a 200 centímetros, que es el límite de lo que se considera suelo. Si es el primer horizonte, se pone de 0 a 20 centímetros, por ejemplo, si tuviese 20 centímetros el primer horizonte. Y otras características útiles que suelen ayudar es poner la posible serie de suelo. Generalmente, cuando uno hace un muestreo de tipo pedológico y más o menos cree que ya, si en esa zona hay mapas de suelo existentes y se asemeja a algún tipo de suelo que ya conocemos, se le puede poner el nombre de la serie de suelo, que ya van a ver más adelante qué es la serie de suelo. La serie de suelo, muy a grandes rasgos, le cuento que es el nombre del suelo. Eso también se suele hacer. Los muestreos pedológicos normalmente se hacen para mapas de suelo y generalmente lo hace gente, profesionales dedicados a generar mapas de suelo. Es un poco menos probable que se haga un muestreo de suelo, aunque es posible, para otro tipo de estudios. Otra cosa importante es que las muestras, una vez que se toman, se ponen en una bolsa de plástico, conservarla en un lugar fresco y seco y llevarlas rápidamente, lo antes posible, al laboratorio. Dejarla en una sombra y llevarla rápidamente al laboratorio. Otra cosa importante es poner doble etiqueta, una etiqueta adentro y una etiqueta afuera. Y lo que estamos recomendando últimamente es poner doble bolsa, o sea, que la etiqueta no vaya directamente apoyada en el suelo. Antes se ponía directamente adentro, pero a veces tarda un poco de tiempo en que la muestra llega al laboratorio y incluso puede contaminar la misma etiqueta. Si es papel de Manila, pueden quedar restos de ese papel y pueden contaminar la muestra con restos de la etiqueta misma. Entonces, lo que estamos recomendando últimamente, una de las buenas prácticas de muestreo, es usar doble bolsa. La ventaja es que esa bolsa, la que queda afuera, sigue siendo una bolsa limpia, no se contamina. Así que la podemos reutilizar como bolsa doble. Bueno, después está después está, sí. ¿Es una muestra por horizonte? Es una muestra por horizonte. Es muy buena la pregunta, no sé quién hizo la pregunta, pero es una muestra por horizonte. Si la calicata tiene 5 horizontes, son 5 muestras. Ahora, cuando uno hace un mapa de suelo, generalmente se hacen varias calicatas en suelos similares. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, y si son suelos parecidos, van a tener una secuencia de horizontes similar. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, 4 o 5 perfiles muy parecidos y vamos a tener 4 o 5 muestras de horizontes muy parecidos si los suelos son muy parecidos. ¿Se entiende? Entonces, lo que... ¿no? Sí. ¿Y por cada horizonte se saca 1 kilo de muestra? Exacto. Por cada muestra aproximadamente se toma 1 kilo de muestra. ¿Por qué se toma esa cantidad? Porque, bueno, el laboratorio necesita cierta cantidad. En el laboratorio se utiliza menos que eso, pero por las dudas conviene siempre tener 1 kilo por si hay que repetir, por si pasa alguna cosa rara. Además, cuando uno hace vamos a volver. Además, cuando uno hace, voy a volver para atrás, no sé qué pasa, ahí está. Además, cuando uno hace un muestreo de tipo pedológico, son varias determinaciones que uno hace. Se determinan valores
físicos y químicos con las muestras. Entonces, para hacer textura, por ejemplo, hay una determinada cantidad de gramos de muestra que se necesitan, y una vez que se hicieron los análisis, ya esa muestra, digamos, ese material se perdió, porque la determinación de textura, ya van a ver más adelante, lleva toda una serie de pasos que uno no puede reutilizar el material para hacer los análisis. Hay todo un acondicionamiento diferente para las muestras que se hace. Entonces siempre conviene tener 1 kilo de muestra, preferentemente 1 kilo de muestra, no menos. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Los horizontes nunca se mezclan, porque vi que para unificar todos se ponía ese kilo y después se separaban en 4 partes y se descartaban 2, uno de arriba, uno de abajo, y bien, se volvía a mezclar. Mauricio, no, está bien, pero muy buena la pregunta. Eso ya lo vamos a ver ahora en el otro sistema de muestreo donde se hace cuarteo, es para otro tipo de muestreo. En el caso de muestras de tipo pedológico para hacer mapas de suelo, siempre se toman muestras simples de cada uno de los horizontes. Siempre son muestras simples, no se mezclan, los perfiles son únicos, los perfiles tienen un nombre, cada perfil, porque esas muestras se toman para caracterizar los suelos y para darle después un nombre al suelo. Se clasifican en base a los resultados del laboratorio, se clasifican cada uno de los perfiles tienen un nombre único, y después, si los perfiles son parecidos, si tenemos 4 o 5 perfiles muy parecidos, se toma un perfil que después pasa a ser, que es el perfil modal, que pasa a ser la serie representativa de esos 4, 5, 10 perfiles que tomamos. Pero normalmente cuando uno hace muestreo de tipo pedológico para hacer mapas de suelo, se utilizan muestras simples que se manejan por separado y no se mezclan. ¿Sí? Lo mismo Lo mismo la caracterización y la descripción porque ahí en las calicatas uno hace un muestreo que se lleva al laboratorio para los análisis físicos y químicos, pero por horizonte también se hace una descripción visual cualitativa de cada uno de los horizontes. En esos horizontes se anota el color, se anota la distribución de poros, se anota la estructura, todas cosas que van a ver un poquito más adelante en la materia, pero son una cantidad de datos, de valores cuantitativo, diría, porque hay tablas que nos ayudan a identificar esas propiedades de los suelos y que nos dicen mucho del suelo. Pero eso se anota todo en planillas y bueno, después se pasa, por supuesto, se digitaliza, se pasa a una tabla Excel, por ejemplo. Pero el muestreo en sí es muestras simples, muestras que no deben ser contaminadas, se tienen que llevar rápidamente al laboratorio y tienen que estar bien identificadas. Siempre hay que trabajar también, lo vamos a ver un poquito más adelante, siempre hay que trabajar con herramientas limpias, libres de óxido, y bueno, hay que evitar, ya lo vamos a ver más adelante, pero los adelanto, hay que evitar fumar, comer, y bueno, todo tipo de contaminaciones de las muestras hay que evitar. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ingeniero. Hola. Sí, Ramiro. ¿Cuánto tiempo tengo para realizar el análisis? Lo conveniente para llevar la muestra al laboratorio, lo conveniente es llevarla rápidamente. Claro. No pasa nada si pasa una semana, no pasa nada. Ahora, no tiene que pasar 6 meses, preferentemente. ¿Por qué? Porque esa muestra puede condensar humedad, incluso por ahí si se olvida en la etiqueta dentro de la etiqueta y no tiene doble bolsa, la etiqueta empieza a podrirse. Lo ideal siempre es llevar lo antes posible al laboratorio. Tampoco es que pasen de un día para el otro, no, tan urgente no es. La cosa es que no pasen 2 o 3 meses, que uno se acuerde después, allá tengo la muestra tirada en el medio del sol. No, eso, pero por favor que no ocurra. Ahora, si la tenemos una muestra, una semana, 10 días en la sombra, guardada en un lugar fresco, no pasa nada. Pero, repito, lo mejor es llevarla rápidamente al laboratorio. Generalmente, nosotros que hacemos mapas de suelo,
y este tipo de muestreo pedológico normalmente lo hacen personas especializadas en hacer mapas de suelo, reconocedores de suelo, nosotros tratamos de que no pase más de una semana y la muestra ingresa al laboratorio. ¿Y por qué digo una semana? Porque generalmente las campañas se hacen, duran una semana o a lo sumo 15 días. Entonces lo que uno hace es muestrear toda una semana, el fin de semana esas muestras se descargan en un lugar fresco y se llevan al laboratorio. Y si las campañas son de 2 semanas, bueno, a lo sumo tardarán 15 días en llegar al laboratorio, pero no más que eso. Eso es lo más o menos recomendable para ese tipo de muestras. ¿Sí? Pero Profe, una pregunta. Sí. Nunca dejarla ¿La presencia de luz solar puede afectar la muestra? Y puede, por ejemplo, puede afectar, ¿saben por qué? Porque no solo la luz. Si vamos a suponer que uno toma una muestra y la deja en la caja de la camioneta y hay luz solar, puede haber lluvia, si la bolsa no está bien cerrada puede entrar agua, se puede mojar, una cantidad de procesos que se pueden activar y que pueden producir algún tipo de cambios en la muestra. Si bien la muestra está sometida a todos los impactos y los efectos del clima estando en el campo, nosotros ahí la vamos a disturbar, la ponemos dentro de una bolsa y ese disturbio mismo puede generar algunos cambios. Así que lo mejor y lo ideal es tratar de llevarla rápidamente y no ponerla, ya le digo, dejarla que se cocine en la caja de la camioneta porque las temperaturas son distintas a lo que sufren en el sol, las que sufren en el campo, perdón, y aparte la estamos poniendo dentro de una bolsa. Y esa bolsa de polietileno, ustedes saben que puede producir ahí incluso cambios en la composición de gases porque es un ambiente totalmente distinto que al aire libre. Si rápidamente llevamos al laboratorio, no pasa nada. Lo importante es que no esté ahí un mes cocinándose al rayo del sol. Y eso, ¿qué pasa? Cuanto más tiempo la dejemos por ahí tirada, se pueden romper las etiquetas, se pueden mezclar las muestras, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, cuanto antes se lleve al laboratorio, mejor. ¿Sí? Bueno. Muestreo cultural. Bien, el muestreo cultural ya tiene objetivo un poquito bastante distinto. El anterior, el objetivo de hacer mapas de suelo. Cuando hacemos mapas de suelo, queremos saber el contenido de nutrientes, queremos saber el contenido de materia orgánica, queremos saber la textura, queremos saber un montón de cosas. Pero ese montón de cosas que queremos saber cuando hacemos un muestreo pedológico está sujeto y limitado a la clasificación taxonómica del suelo. Que un suelo tenga más o menos materia orgánica a mí me ayuda a poder encasillarlo, clasificarlo, discriminarlo en un determinado tipo de suelo, en un determinado orden y un determinado nombre. Ahora, el muestreo cultural, yo quiero saber, o el productor, el ingeniero, el asesor, quiere saber qué composición tiene el suelo, pero básicamente porque quiere saber la disponibilidad de nutrientes, quiere saber cuántos nutrientes están disponibles o van a estar disponibles para el cultivo que se va a hacer ahí. Quiere también el productor o el asesor, quiere poder predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización o al encalado, en el caso de una enmienda. Porque yo tomo una muestra, si a mí la muestra del suelo, cuando hago un muestreo de tipo cultural, me dice que el pH es muy bajo, yo tengo que hacer algo, en este caso encalado, por ejemplo, para levantar el pH y así hacer más disponible algunos nutrientes. En el caso del muestreo pedológico, si el pH es muy ácido o muy bajo, no es tan... A ver, es muy importante para clasificar el suelo, pero no busco como objetivo cambiarle el pH al suelo. Busco clasificarlo y saber para qué sirve, cuáles son las limitantes, cuáles son las potencialidades de esos suelos. Ahora, en el muestreo cultural, yo quiero saber qué me ofrece el suelo para saber cuánto tengo que ponerle, o si no tengo, o si tengo que reponer, o si tengo que encalar
para poder usarlo para un determinado cultivo. Entonces, para recomendar fertilizaciones, para recomendar enmiendas y también para contribuir a la protección del ambiente. Porque si yo sé cuánto le falta, yo no le pongo de más. Si yo sé que tiene 10 partes por millón de fósforo y el cultivo toma, por decir cualquier cosa, una parte por millón de fósforo, yo sé que si le agrego una parte por millón, repongo lo que se lleva al cultivo. Entonces contribuyo también a la protección ambiental, o le pongo un poquito más para, en el caso que haya alguna pérdida del nutriente que sea. Pero básicamente el muestreo cultural persigue otro objetivo, busca saber cuántos nutrientes hay disponibles para un determinado tipo de cultivo. Y por eso es bien distinto el muestreo cultural. No, a lo mejor no hace falta irme hasta los 2 metros, porque son pocos los cultivos que exploran hasta los 2 metros. Me interesa saber, tal vez, en la zona de más respuesta a los cultivos, que es la zona superficial de los suelos. Entonces eso le tiene que quedar muy claro a ustedes. El muestreo pedológico es para caracterizar el suelo, para saber las limitantes, el potencial, pero básicamente para ponerle un nombre, para clasificar el suelo, para saber si es muy ácido, tiene mucha materia orgánica, tiene poca, y eso me sirve para clasificar, para darle un nombre al suelo. Ahora, el muestreo cultural me sirve para saber cuántos nutrientes le falta, cuántos nutrientes tiene, y si tengo que hacer algún tipo de enmienda o fertilización para obtener respuestas del cultivo que quiero encarar o de la actividad que quiero encarar en ese lote, en ese suelo o en ese grupo de lotes o establecimientos. Bueno, como les decía anteriormente, los distintos tipos, estos algunos ejemplos nomás. Este es un mapa de la parte norte de la República Argentina. Estos son datos un poquito antiguos, son de Cruzate y Casas del año 2003 y muestran, fíjense, en colores más verdes hasta los colores más rojos, la cantidad de fósforo, calcio y azufre exportado en distintas regiones de la Argentina. Entonces, ¿cómo supieron cuánto fósforo se exporta? Bueno, porque se sabe cuánto rinden los cultivos, cuánto se llevan, y nosotros entonces, ¿cómo sabemos cuánto tenemos que reponer? Tenemos que saber cuánto tenía el suelo. Entonces, la única forma de saber cuánto tenía o cuánto tiene el suelo es tomando una muestra. No podemos muestrear, no podemos analizar todo el suelo. Tenemos que tomar una muestra y en función de eso saber cuánto tiene, y en función de eso saber cuánto tenemos que poner para obtener respuesta en un cultivo, por ejemplo, ¿no? Para tener respuesta, para que crezca bien, para que dé buenos frutos, para que el pH no baje demasiado, o para que el pH no suba demasiado. Por ahí hay algunas actividades que uno puede hacer que hacen que baje el pH, pero otras hacen que suba el pH. Bueno, todas para todo eso, la única forma que hay es tomando una muestra, mandando al laboratorio que nos den un análisis y que nos digan en qué nivel están los distintos nutrientes o los distintos parámetros del suelo, porque no solamente se analizan nutrientes, también se pueden analizar algunos parámetros, como por ejemplo el pH o la conductividad. Hay herramientas que nos permiten a nosotros tomar las muestras y otras que también permiten calcular algunos parámetros directamente en toda la superficie, como por ejemplo el VERIS, que es un elemento, un equipo que permite conocer la conductividad, o sea, el nivel de sales de un determinado lote. Y ese es un muestreo continuo, es casi como una imagen satelital, digamos. Una imagen satelital es una forma de muestreo regular, sistemática, que tenemos una vez por semana. O sea, cada vez que pasa el satélite es un muestreo, una foto, una muestra de una determinada área de la Tierra. En el caso del muestreo, muestreo de suelo, como es algo caro, hay que hacerlo bien, y ahora vamos a ver cuáles son algunos de las recomendaciones para hacer un buen muestreo de suelo, un buen muestreo cultural de suelo. Primeramente tenemos que, y de forma similar a lo que vimos anteriormente, tenemos que ver el lote donde queremos hacer la muestra. Si, por ejemplo, nos contrata alguien para
para tomar, nos dice, quiero hacer maíz. Y para eso le decimos, bueno, primero, o quiero hacer una pastura. Primero tenemos que saber qué ofrece ese suelo. ¿Es un suelo homogéneo o no? Bueno, para eso hay que tener en cuenta la posición topográfica, si es una loma, una media loma, o si es una combinación de loma, media loma y bajo. Hay que ver los tipos de suelo. Conviene consultar el mapa de suelo, si hay en la zona. Si no hay, las imágenes satelitales. El Google Earth es una muy buena herramienta también. El Google Earth permite marcar el perfil digital del suelo, o sea, permite entender si el determinado lote tiene lomas, media lomas y bajo. Hay que tener en cuenta los usos del suelo, o sea, no es lo mismo, podemos tener el mismísimo tipo de suelo, con el mismo nombre, pero si un suelo se usó durante 10 años haciendo maíz, las propiedades de ese suelo van a ser diferentes al campo natural pastoreado donde nunca se hizo maíz. Va a ser muy diferente si un maíz se hizo en siembra directa o se hizo bajo labranza convencional. Si se hizo soja o se hizo maíz, también va a ser diferente por más que sea el mismo tipo de suelo. Entonces, cuando querramos hacer un determinado cultivo, siempre hay que tener en cuenta estos aspectos: la posición, el tipo de suelo, el uso del suelo, las prácticas, o sea, la historia de ese lote, y eso incluye los distintos cultivos. Los distintos cultivos es importante también porque hacen uso diferente de determinados nutrientes en el suelo. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta a la hora de planificar el muestreo. Y también si se aplicaron distintos tratamientos. Son todas cuestiones referidas al uso del suelo que hay que tener en cuenta. Bueno, y todo esto es importante. Algo que me estaba olvidando es, si tenemos mapa de rendimiento, también se pueden utilizar como herramienta auxiliar a la hora de separar áreas homogéneas, si tenemos alguna sospecha de que el área no es lo suficientemente homogénea. ¿Por qué? Porque no deberíamos, y esto es muy importante, si yo tengo una loma y una media loma y un bajo y mezclo, seguramente esos suelos tienen propiedades muy diferentes, el de la loma, la media loma y el bajo. Y si tuvieran usos diferentes, van a tener propiedades diferentes. Si yo mezclo todo, me va a dar un valor promedio que no me va a servir de nada, porque a lo mejor en la zona que le falta, le voy a estar poniendo muy poco, y en la zona donde el suelo ofrece más, le voy a estar poniendo muy poco, o demasiado. Entonces, por eso siempre conviene separar las áreas en zonas homogéneas donde sea la misma posición topográfica, el mismo tipo de suelo, más o menos el mismo uso, con las mismas prácticas de manejo, con los mismos tratamientos y con el mismo rendimiento. Bueno, este es un ejemplo para hacer ese muestreo. Lo ideal es un reconocimiento previo del lote o del campo. Lo ideal es trabajar, como vimos anteriormente, con imágenes satelitales. Esto es nada más que un ejemplo. Puede ser que este sea el lote en general y la parte más alta la separemos de la parte más baja o intermedia. Esas partes intermedias a lo mejor las separamos porque tuvieron usos diferentes, o porque tuvieron tratamientos diferentes, o porque tuvieron algún tipo de rotación diferente, y también la parte de los bajos, que puede pasar lo mismo, ¿no? Eso todo hay que preguntar, cuando uno va a hacer el muestreo, hay que tener muy en cuenta eso. Hay que tratar de evitar marcar zonas o lotes de muestreo demasiado grandes, porque cuanto más grande es más ruido el que podemos incorporar, o sea, menos representativa puede ser la muestra. Pero tampoco hay que irse a algo muy chico, porque podemos hacer un súper muestreo súper eficiente, pero es mucho lo que hay que invertir en tomar la muestra, y después la muestra tiene un valor. O sea, cuando nosotros mandamos la muestra a analizar en el laboratorio, eso tiene un costo, y ese costo hay que ver un equilibrio entre una muestra representativa y el costo que implica todo el muestreo.
Cuando uno está haciendo un trabajo de investigación, como solemos hacer en la facultad, uno presupuesta y a veces, muchas veces, vale la pena invertir mucho dinero porque uno está tratando de descubrir científicamente cuál es el problema. Ahora, cuando estamos trabajando con productores que analizan los costos y beneficios, empieza a jugar un poco justamente eso. ¿Hasta dónde me puedo estirar para que sea económicamente rentable para el productor analizar una determinada cantidad de muestras y no arruinarlo al productor con una cantidad excesiva de muestras y una cantidad excesiva de dinero que el productor tiene que invertir para conocer el estado de sus lotes? Este es otro ejemplo de cómo uno puede separar distintas unidades de muestreo, por ejemplo la loma, una media loma y un bajo. Estas son subunidades homogéneas en las cuales se debería dividir el campo. Una ayuda muy importante es el Google Earth o el Google Earth Pro, que nos permite separar. Les dije anteriormente que hay incluso herramientas que nos permiten, con el perfil de elevación digital, nos permite separar los sectores más altos, porque generalmente los sectores más altos tienen suelos diferentes de los sectores medios y de los sectores más bajos, porque el sector medio se erosiona más y deposita normalmente en la parte más baja puede estar sujeta a inundaciones periódicas. Bueno, todo eso hace que sean distintas unidades homogéneas. En este caso, por ejemplo, este cuadro puede estar fertilizado o no, y este cuadro lo mismo. Entonces conviene separarlo si es que han tenido un uso diferente. Este es otro ejemplo. Este es un campo en el cual a nosotros nos pidieron que hagamos un muestreo. Tiene distinta cantidad, tenía como 20 potreros. Lo primero que hicimos fue hacer un análisis de imágenes satelitales. Separamos cada uno de los ambientes que nos parecían diferentes, que podían tener suelos diferentes. Fíjense que un mismo potrero puede tener subunidades homogéneas diferentes. Entonces, no necesariamente yo tengo que, si quiero saber cuál es el nivel de fertilidad o quiero tomar una muestra en este potrero, no necesariamente tengo que llegar a este punto, puedo tomar en porque seguramente va a tener suelos muy similares. Bueno, todo este tipo de análisis hay que hacer antes de ir al campo y nos ayudan mucho a separar las unidades homogéneas de un establecimiento muy grande, como por ejemplo era este establecimiento tenía varios miles de hectáreas. Fíjese que cada potrero nomás tiene como 600 hectáreas, así que este es un trabajo previo que se hace y que es muy recomendable que se haga antes de ir al campo, y no ir al campo y empezar a recorrer. Se puede hacer también recorrer a campo, pero lleva muchísimo más tiempo y, bueno, tiempo es dinero. En este caso, bueno, hay un detalle de esta zona. Fíjense que esta es una unidad homogénea, entonces si yo tomo alguna muestra acá, a lo mejor puedo extrapolar el resultado de la muestra que tomo acá hasta esta otra zona, o armo el muestreo como para incorporar la variabilidad independientemente del potrero que se trate, porque si esta unidad tuvo un manejo más o menos homogéneo, puedo armar el muestreo incorporando dos potreros distintos, porque es la misma unidad y si tuvieron el mismo manejo no pasa nada. Bueno, ¿qué herramientas usamos para el muestreo? Bueno, básicamente tenemos que tener un mapa o plano de los ambientes, como el que vimos anteriormente. Tenemos que tener palas de borde recto, preferentemente, caladores o barrenos, ya vamos a ver para qué se usan los caladores o barrenos, cuchillos, bolsas plásticas limpias, tarjeta, hilo y lápiz y un GPS. Las herramientas tienen que estar siempre limpias. También se toma 1 kilo de muestra para muestras simples, 1 kilo de muestra para muestras compuestas, ya vamos a ver qué son las muestras compuestas, también 1 kilo de muestra. Generalmente el cuchillo también nos ayuda muchísimo porque podemos tomar una muestra superficial y el cuchillo nos ayuda a cortar la muestra, a cortar un poco las raíces. Después tenemos caladores o barrenos.
Este es un muestrador de densidad aparente que también se puede utilizar, eso para muestras no disturbadas. Esto es un calador. Los caladores generalmente nos ayudan a tomar muestras a una determinada profundidad. Este es un calador creo que de 20 centímetros que se insertan sobre, esto nos ayuda acá nosotros apoyamos esto sobre el suelo y acá con el pie hacemos fuerza, eso se inserta a una determinada profundidad y tomamos una muestra que es un cilindro de suelo y eso se va guardando en la bolsa. Generalmente esos cilindros de suelo tienen, bueno, una cantidad de muestra similar, entonces se pueden ir guardando hasta completar 1 kilo de muestra. Otro calador, y son para muestras superficiales, esto es solamente para muestras superficiales. Si queremos ir más profundo ya hay que usar una pala para tomar muestras. Ya vamos a ver las distintas profundidades de muestreo, pero para muestras superficiales se usa este tipo de calador o este tipo de calador de olla que lo que hace es, uno apoya esta parte sobre la superficie del suelo, se presiona sobre el suelo y la muestra directamente se va guardando en esta ollita. En esta ollita se van guardando y se va juntando la cantidad de muestra necesaria. Al igual que con las muestras de los perfiles culturales, hay que tener bolsas plásticas limpias. Lo ideal es tener doble bolsa, una etiqueta va afuera, una etiqueta va adentro y siempre se marca la posición geográfica con un GPS. Estos son los distintos tipos de caladores. El de la ollita que les conté anteriormente, uno presiona, hay un tope, entonces esto nos limita la profundidad del muestreo. Generalmente estos van hasta los 10 centímetros, más o menos, este tipo de, los que yo conozco por lo menos van hasta los 10 centímetros, entonces uno toma muestras de 10, 15 centímetros y se va, a medida que uno va tomando la primera, la segunda, la tercera muestra, cada muestra siguiente va empujando, la muestra va empujando a la siguiente para atrás, para arriba, digamos, y se van acumulando en la ollita. Entonces lo que uno hace generalmente es decir, bueno, si en este lote acá voy a tomar 20 muestras, a las 20 muestras tengo una, después otras 20 tengo la segunda muestra y así sucesivamente. Este es otro muestreador columnar generalmente, y estos caladores, estos caladores tienen una ranura por la cual uno puede sacar la muestra y bueno, y pueden tener distintos tipos de cabezales que se usan para distintos tipos de suelos, para suelos normales, secos o muy húmedos. Después están los muestreadores o barrenos helicoidales, cerrados o abiertos, que sirven para distintos tipos de suelos. Generalmente los que son más cerrados abajo son para suelos muy arenosos, para que no se pierda la muestra, y eso nos permite ir a tomar muestras a mayor profundidad. Generalmente lo que uno hace, si uno tiene que tomar muestras que no son superficiales, uno quiere ir de 30 a 40 centímetros a tomar la muestra, bueno, y si uno no quiere hacer un pozo, se recurre a los barrenos. El barreno te permite profundizar y tomar la muestra a mayor profundidad. Preferentemente, las herramientas que usemos para tomar la muestra, al igual que en las muestras de los perfiles culturales, las muestras culturales, hay que usar herramientas que sean libres de óxido, que no sean de hierro, sino que sean de acero inoxidable, que no tengan herrumbre, porque el herrumbre es hierro y nos puede contaminar la muestra. Bueno, como les decía, los caladores o barrenos son abiertos o cerrados, depende de si uno tiene muestras muy arenosas o con piedras. Son distintos tipos de caladores o barrenos para no perder la muestra. En este caso, por ejemplo, son cerradas acá abajo, para el caso de suelos arenosos, porque si uno tiene un muestreador como este, abierto, lo más probable es que cuando querramos sacar la muestra, perdamos todo, si es arena, ¿no? La arena, al ser muy suelta, no la vamos a poder sacar. Entonces, en caso de suelos arenosos, se usan este tipo de barrenos, y cuando tenemos suelos arcillosos o pedregosos, sí, se puede usar
barrenos abiertos. Acá el problema es que a veces cuando son muy arcillosos se pega y cuesta mucho sacar. Pero bueno, así que este es más usado para suelos pedregosos y bueno. Y este es un ejemplo de lo que yo le decía anteriormente. Estos son los caladores que son abiertos. Fíjense que en el otro slide no se veía demasiado bien, pero son abiertos. Estos suelen tener una pequeña, un pequeño reborde en el cual uno pisa, uno presiona, se meten hasta una determinada profundidad. Esa profundidad está generalmente graduada. Fíjense que acá 0, 10 y 20 centímetros. Eso nos permite también separar muestras, si queremos muestras de 0 a 10 y de 10 a 20, al estar marcado, al estar graduado el calador, nos permite sacar las muestras a distintas profundidades. Y hay distintos caladores que tienen incluso más posibilidades o más marcas, entonces uno puede hacer incluso muestreo o separar las muestras a distintas profundidades, 0, 0,5, 5,10, 10, 15 y así sucesivamente. Después viene el diseño del muestreo, porque hasta ahora vimos las herramientas, hasta ahora vimos que se usan para, estas muestras se usan para saber la fertilidad del lote, pero después está el diseño del muestreo, porque hay un muestreo que es el que es totalmente al azar. Uno puede ir a un campo, puede hacer una discriminación de la homogeneidad y de la historia de un lote, y después ir y tomar directamente y totalmente al azar la muestra. Y otra es seguir un diseño. Las muestras en realidad siempre se toman al azar. ¿Eso qué quiere decir? No es que me voy a tomar una muestra en la sombra de un árbol porque hace menos calor. No, la muestra es totalmente al azar. Esa muestra al azar, puedo cerrar los ojos, caminar y tomar la muestra, o puedo generar puntos completamente al azar. Para eso hay programas. Se puede generar, incluso hay programas de SIG o GIS, programas de Sistema de Información Geográfica, que te permiten generar puntos totalmente al azar. Eso se carga en el GPS y uno navega a ese punto generado totalmente al azar. También se puede hacer un diseño de muestreo sistemático, alineado, como por ejemplo este también se puede generar, de hecho se genera con programas especiales, por ejemplo se puede generar con OSI Explorer, que son programas gratuitos, se puede generar con ArcGIS o con QGIS, se puede generar una grilla totalmente sistemática, y entonces cada vez que llegamos a un punto tomamos la muestra, tomamos la muestra, tomamos la muestra, tomamos la muestra. El muestreo sistemático también puede ser en cuadrículas, o sea, generamos unas cuadrículas y dentro de la cuadrícula tomamos al azar, sistemático alineado o sistemático en cuadrículas, como en el cual dentro de cada cuadrícula la muestra es tomada al azar. Después tenemos diseños sistemáticos denominados en zigzag. En ese caso, eso se puede generar previamente antes de ir al campo o estando en el campo. Tomamos la primera muestra, caminamos en diagonal, tomamos la segunda muestra, caminamos otra vez en diagonal, tomamos la tercera muestra, la cuarta y así sucesivamente, o directamente en diagonales. Nos paramos en la punta de un potrero y cada 10 pasos tomamos una muestra. Digo 10 pasos por decir algo, puede ser 20, puede ser 15, la cantidad que hayamos definido. Se toma la muestra en diagonales, y las diagonales pueden ser una sola o pueden ser 2 diagonales o más, pero siempre la muestra tiene que ser tomada al azar. Bueno, ¿qué época es la ideal para tomar los muestreos? Eso va a depender mucho de qué manejo le vamos a dar a ese lote. En el caso de que nosotros querramos sembrar algo o querramos ver el estado de un cultivo perenne, bueno, conviene siempre tomar la muestra 2 o 3 meses antes de la siembra o antes de la época que empiece a crecer ese cultivo, que empiece empiece a crecer o empiece a brotar un cultivo, ¿sí? Siempre conviene tomar la muestra 2 o 3 meses antes, tampoco 6 meses antes, pero sí 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque
uno tiene que pensar que se toma la muestra después hay que llevar al laboratorio, en el laboratorio hasta que se acondiciona, se procesa y viene el resultado de la muestra, puede pasar 15 días. Después, una vez que tenemos el resultado de la muestra del laboratorio, hay que analizar y ver qué está faltando o qué está sobrando en ese lote, y después hay que salir a comprar el fertilizante si es que yo no tengo ni idea de qué pasa en ese lote. Entonces, siempre conviene con tiempo tomar la muestra 2 o 3 meses antes de la operación que querramos hacer, llámese siembra, llámese fertilización o llámese enmienda. Siempre conviene hacer más o menos en la misma época para poder comparar. Hay, sobre todo para algunos nutrientes, por ejemplo los nitratos. Si uno quiere analizar nitratos, si uno hace antes de la época de lluvia o después de la época de lluvia, puede darnos valores diferentes. Entonces, si queremos analizar qué pasa con nitratos, conviene siempre muestrear en la misma época, o antes o después de la época de lluvia, o antes o después de los riegos, y así sucesivamente. Si llovió o en zonas donde se hace riego, conviene dejar pasar un tiempo que se oree un poco el suelo, por lo menos 48 horas si la lluvia fue muy abundante. Básicamente porque va a ser un enchastre, tomar una muestra en barro, se contaminan las muestras, es pesado y no es sencillo muestrear con mucho barro. Entonces conviene dejar pasar, orear un poco el suelo para tomar las muestras. Y bueno, y un análisis completo depende del tipo de actividad que uno haga. Si es una actividad agrícola o ganadera, conviene hacer más o menos un análisis completo cada 3 o 5 años. En agricultura un poco más seguido, y en ganadería sí se puede esperar un poco más de tiempo porque la tasa de extracción de nutrientes es diferente, o sea, es mucho más baja la tasa de extracción en la ganadería que en la agricultura. Normalmente la agricultura es más extractiva que la ganadería. Pero si trabajamos en invernáculos o viveros, donde la extracción o los cultivos son varios durante el año, conviene hacerlo una vez al año o más seguido incluso. Bueno, con respecto a la frecuencia, a ver, ¿se ve ahí? Uy, perdón. Con respecto a la frecuencia y a la época de muestreo. Ya dijimos que si son cultivos intensivos en zonas muy cálidas y depende de las rotaciones, capaz que hay que hacer muestreo más seguido. ¿Y qué época? Bueno, la época va a depender, en el caso de los cultivos perennes, como dijimos, 2 o 3 meses antes de la floración, en citrus, si florece el citrus, florece a fines del invierno, principio de primavera, hay que tomar 2 o 3 meses antes para saber, para tener tiempo suficiente para tener el resultado del análisis, poder fertilizar y que eso tenga un impacto después en la producción del cultivo. En el caso de si el cultivo es anual o de verano, conviene hacer en otoño o invierno el muestreo para saber cómo está mi lote y tener suficiente tiempo para reponer los cultivos, los nutrientes que están haciendo falta. Y si es un cultivo, por ejemplo, anual de invierno, conviene hacer el muestreo en la primavera o el verano, o sea, la estación previa a la implantación del cultivo. Entonces, si es de verano, en otoño e invierno; si es de invierno, en primavera-verano. Lo ideal sería, bueno, muestrearlo más cerca del momento de la siembra, o al comienzo del periodo de demanda de los cultivos, pero esto no siempre es posible por todo lo que dijimos. O sea, hay un montón de demoras que por ahí impiden que sea tan rápida la entrega de los resultados en el laboratorio. Hay laboratorios que son muy rápidos, pero otros laboratorios no tanto. Entonces siempre conviene tener cuidado de tomar con suficiente anticipación las muestras, de manera de tener el dato en tiempo y forma. La profundidad de muestreo. Bueno, normalmente ya habíamos visto en el muestreo de tipo pedológico, la profundidad va a depender de la cantidad de horizonte y llega hasta los 2 metros, ¿sí? Porque hasta ahí se considera que hay un suelo. Entonces hay que muestrear todas las capas, todos los horizontes identificados hasta los 2 metros.
En el caso de el muestreo cultural, lo que hay que tener en cuenta es el tipo cultivo y a la profundidad en la cual hay mayor desarrollo de raíces. Entonces, como recomendación, y esto no es una receta, como recomendación, si nosotros tenemos cultivo extensivo, llámese maíz, sorgo, por ejemplo, la profundidad recomendada de toma de muestra es, por ejemplo, para fertilidad, para este muestreo cultural, que sea de la superficie hasta los 20 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque esa es la zona de mayor desarrollo de raíces. O de 0 a 15, porque algunos cultivos tienen a lo mejor un sistema radical más superficial, entonces eso también hay que tener en cuenta. O sea, yo no recomendaría el mismo muestreo o la misma profundidad de muestreo en un maíz que, por ejemplo, un cultivo de un maíz o remolacha, por ejemplo. Son muy distintos porque el maíz puede tener un desarrollo más en profundidad y la remolacha no, aparte de que son sistemas totalmente distintos. ¿Hasta qué profundidad normalmente se recomienda? Bueno, más o menos hasta los 60 centímetros, pero eso también va a depender de con qué productor estamos trabajando, con la cantidad de muestras, porque cada muestra son 1.000, 2.000 o 3.000 pesos, así que, y depende de la cantidad de nutrientes que se analicen. Todo eso hay que tener en cuenta también. Si nosotros estamos trabajando con siembra directa, estabilizada, ya de varios años, de no remoción del cultivo, tal vez sea interesante muestrear los primeros 5 centímetros o los primeros 7,5 centímetros por separado. Y luego sí muestrear cada 15 o 20 centímetros hasta los 60 centímetros. ¿Y por qué se hace esta diferenciación? Porque en esos primeros centímetros, como no hay remoción del suelo, hay mayor acumulación de materia orgánica y las propiedades pueden ser bastante distintas y el desarrollo de raíces y la absorción de nutrientes puede ser bastante distinta en esa primer capa superficial de suelo. Ahora, si estamos en un primer año de siembra directa, donde recién empezamos la siembra directa, se muestrea normalmente como si fuese un cultivo extensivo bajo labranza convencional. En el caso de pasturas implantadas, como las pasturas suelen tener un sistema de raíces no tan profunda o nos interesa en realidad cuánto extraen de los primeros centímetros, lo que conviene es muestrar de 0 a 10 y después de 10 a 20 centímetros. Últimamente se está recomendando mucho el muestreo hasta los 30 centímetros, sobre todo para lo que es los cálculos de stock de carbono, que está tan de moda ahora. Los stocks de carbono se están recomendando últimamente hacer hasta los 30 centímetros. Entonces, por ahí conviene hacer 0 a 10, 10 a 20 y 20 a 30, o de 10 a 30. Todo, ya les digo, depende del sentido común, depende del objetivo, pero estos son lineamientos generales que habría que tener en cuenta. En el caso de frutales y forestales, como el desarrollo de raíces es por ahí más profundo, incluso se puede llegar a mayor profundidad. Y como tiene un sistema radical mucho más extenso para una sola planta, las profundidades de muestreo son diferentes. Entonces se podría eventualmente separar las profundidades de muestreo de 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90 y hasta el 1,40 m en el caso que sean frutales, forestales o alguna especie, por ejemplo, que tengan raíces muy profundas. Otra especie que no sean ni frutales ni forestales. Generalmente lo que se hace en frutales es tomar la muestra en la zona de la fertilización y principalmente en la zona de proyección de la copa. Aunque algunos también recomiendan que uno se aleje un poco de la proyección de la copa. ¿Por qué? Porque muchos de los productos químicos que se aplican a las hojas, por ejemplo, de los citros, caen en la zona de la proyección de la copa y entonces pueden producir algún tipo de análisis o resultados un poco raros si consideramos bien en la zona de proyección de la copa. Pero bueno, esas son cuestiones a tener en cuenta, a considerar. Si se hace ese tipo de muestreo, conviene siempre indicarlo en la etiqueta. Algunos incluso recomiendan alejarse un poco de la zona de proyección de la copa y tomar muestras en los 4 puntos cardinales de la zona alrededor de la copa del árbol. Norte, sur, este y oeste.
y de esa hacer una muestra compuesta, que ya vamos a ver qué es una muestra compuesta. En el caso de vivero o de plantas hortícolas, lo que se recomienda es tomar muestras de 0 a 10 o de 0 a 20 centímetros o hasta 30 centímetros y una sola muestra, porque el desarrollo radical está muy influenciado básicamente ya por el sustrato. Ahí el suelo se modifica tanto que deja de tener importancia, o tiene una importancia menor el suelo en sí, sino que tiene una cantidad de enmiendas y cambios de ese suelo que generalmente se toma así, de 0 a 10, de 0 a 20 o de 0 a 30 centímetros. Bueno, los tipos de muestras. Dijimos que las muestras pueden ser simples o compuestas. Bueno, una muestra simple es la que se obtiene con una sola extracción de suelo. Se usa para trabajo de investigación o cuando son suelos muy homogéneos o cuando son parcelas chicas. Entonces lo que uno hace es, se toma una muestra que tiene más o menos 1 kilo, y eso, una parcela chica es más o menos hasta 5 hectáreas. Ya si es más de 5 hectáreas, es muy difícil que sea muy homogénea. Entonces, la muestra simple es para trabajo de investigación, que puede abarcar áreas más grandes, pero entonces se separa distintos sectores. O si no, se pueden tomar muestras simples si son parcelas chicas. Y las muestras simples son las que se utilizan también en el caso del muestreo pedológico, como vimos recientemente. Ahora, las muestras compuestas se obtienen por la extracción de varias muestras simples o submuestras. Se llaman submuestras cuando integran una muestra compuesta. O sea, cada submuestra después va a formar la muestra compuesta. Pero ¿qué pasa? Esas muestras compuestas se obtienen tomando muestras simples que se reúnen, se mezclan bien y por cuarteo se van separando hasta quedarnos, ya vamos a ver qué se trata el cuarteo, se van mezclando, se van separando, primero se mezcla, se separa un cuarto, se sigue mezclando, se separa otro cuarto y así sucesivamente hasta quedarnos con 1 kilo de muestra, que es lo que finalmente se lleva al laboratorio. Cada submuestra tiene que tener el mismo volumen que las demás. O sea, no podemos tener una submuestra de 3 kilos, una submuestra de 30 gramos y una submuestra de 5 kilos. No, eso no. Por eso los caladores son muy útiles para tomar muestras compuestas, porque siempre el calador, al tener un volumen conocido y el mismo volumen, las submuestras tienen el mismo volumen. Entonces, y toman en la misma profundidad porque están graduados. Entonces, para muestras compuestas es muy útil el calador, más útil incluso que una pala, porque la pala uno puede errarlo un poco cuando toma la submuestra, pero el calador es muy útil para el caso de las muestras compuestas. Y las muestras compuestas son las más utilizadas para cuando uno planifica una fertilización. Cuando uno trabaja con lotes homogéneos relativamente chicos, y esto vuelvo a decir, no es una receta, pero en general, cuando los lotes son, o los lotes, las áreas homogéneas son relativamente chicas, de menos de 30 hectáreas, hay una regla que indica, una regla aproximada, que indica que se toma una submuestra por cada hectárea. En este caso, por ejemplo, si son 30 hectáreas, son 30 submuestras. Pero esas 30 submuestras hay que juntarlas, mezclarlas, y después nos quedamos con una sola muestra compuesta de 1 kilo. ¿Sí? No es que tenemos que tener 30 kilos de muestra acá, tenemos que tener 1 kilo resultado de mezclar esas 30 submuestras. Y con el calador eso es mucho más fácil porque en realidad uno no toma 1 kilo, toma algunos gramos nomás de muestra. Bueno, ahora, cuando tenemos lotes relativamente homogéneos, pero que tienen más de 30 hectáreas, pero menos de 100 hectáreas, lo que se suele hacer es tomar una submuestra cada 5 o cada 10 hectáreas. Esto también, les digo, es algo aproximado. Si es una submuestra cada 5 hectáreas, serían 20 submuestras, y si serían una submuestra cada 10 hectáreas, serían 10 muestras nomás, 10 submuestras, las cuales se mezclan, se van separando por cuarteo y nos quedamos finalmente con 1 kilo de muestra, que va a ser el resultado de mezclar esas 10 submuestras. Bueno, y este es nada más que un ejemplo
que dice que si tengo 40 hectáreas, es entre 30 y 100, ¿no? Si tengo 40 hectáreas, son 4 submuestras si considero una submuestra cada 10 hectáreas, o son 8 submuestras si considero una submuestra cada 5 hectáreas. Mismo cálculo que hicimos recién, con 100 hectáreas, en este caso para 40 hectáreas. Finalmente me voy a quedar con una submuestra, finalmente me voy a quedar con una muestra compuesta de todo ese lote homogéneo. Esto es para que a ustedes les quede un poco más claro. Fíjense, cuando tengo un lote homogéneo, yo tomo 30 submuestras, pero finalmente me quedo con una muestra compuesta. Por eso se llama una muestra compuesta de 30 submuestras. Pero no me quedo con los 30 kilos, me quedo solamente con 1 kilo de muestra, que es el que finalmente se lleva al laboratorio. Y este es un ejemplo que puede ser que les sirva a ustedes en el práctico. Esto yo lo que quise representar es lo que queremos representar acá es no sé por qué no puedo sacar esta parte acá arriba. Estoy tratando de... ahí está. Bueno, vuelve. Ahí está. Esto lo que quiero representar es un lote heterogéneo que tiene distintos usos. En este caso, por ejemplo, tengo un maíz sembrado en siembra directa, o planeo sembrar maíz en siembra directa, tiene 2 hectáreas esta parte. Acá planeo o tuve una soja y tiene 40 hectáreas este lote. Esto es una pastura de 60 hectáreas y esto es otra pastura de 5 hectáreas. Y esta es la parte más alta y esta es la parte más baja de este lote imaginario. Lo que quiero hacer ahora es mostrarle a ustedes cuáles serían las unidades de muestreo y cuáles serían los tipos de muestra que uno debería tomar en este caso. Las unidades de muestreo, en este caso, fíjense que hay una parte más plana, más alta, una parte con mucha pendiente y una parte otra vez más plana, pero ya en la parte más baja de esta pendiente tan pronunciada. Entonces acá podría eventualmente separar 3 unidades de muestreo homogéneas. En este caso, en este lote grande, también podría separar 3 unidades. Una parte en esta media loma alta, en esta media loma y en el bajo. Podría también separar 3 unidades de muestreo. Y en este caso, en la pastura, un lote de 60 hectáreas, también lo mismo. Podría separar la parte más alta, la parte media y la parte de la media loma y la parte del bajo, que ya es otro uso. Todas estas unidades las podría separar con la ayuda de las imágenes satelitales, con la ayuda de conocer la historia del lote, en estas unidades de muestreo relativamente homogéneas, ¿sí? Este a modo de ejemplo. ¿Y cómo sería el tipo de muestreo? Como acá son lotes chicos, que más o menos tienen seguro menos de 5 hectáreas cada uno, bastaría con tomar muestras simples. Acá puedo tomar una muestra simple, acá una muestra simple y acá una muestra simple. Con eso bastaría y sería suficiente. Ahora, cuando son lotes muy grandes, recuerden que habíamos visto anteriormente, si son lotes muy grandes, de más de 5 hectáreas, ya no se recomienda tomar muestras simples, porque uno puede subestimar o sobreestimar algunas propiedades. Entonces, en esos casos, lo que se recomienda es tomar muestras compuestas. Y el diseño del muestreo puede ser bien distinto. Puede ser en zigzag o en diagonales, ¿sí? Ahora, recuerden que la cantidad, acá también voy a tomar una muestra, pero va a ser el resultado de varias submuestras, por eso van a ser muestras compuestas, ¿sí? Siempre y cuando tengan este tamaño. Si son muy grandes los lotes, puede ser que haya que tomarla por separado porque vamos a tener una heterogeneidad demasiado grande, ¿eh? Y bueno, nada más que un ejemplo, que el Google Earth Pro es una herramienta muy útil para ayudarnos a separar las unidades homogéneas y para ayudarnos a tomar decisiones acerca del muestreo que queremos realizar, ¿eh? Acá también en el caso de estas hectáreas, como un lote chico de 5 hectáreas, bastaría con tomar una muestra simple. Ahora, cuando son lotes más grandes, tendríamos que tomar muestras compuestas, una muestra compuesta resultado de varias submuestras, ¿eh? Que esas varias submuestras van a depender del tamaño que tenga el lote, ¿eh?
que habíamos dicho que las submuestras dependían del tamaño. Entonces era una muestra por cada 5 hectáreas o una muestra por cada 10 hectáreas. Eso lo decidimos nosotros, depende de la accesibilidad, depende de cuanto más submuestras tengamos, por supuesto va a ser más representativa la muestra. Eso hay que decirlo también y muy claramente. Cuanto más submuestras forme la muestra compuesta, más representativa, mejor representada va a estar la muestra. Bueno, profe, sí. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre esos dos patrones de muestreo? O sea, ¿hay algún criterio, digamos? No, en realidad son distintos tipos de diseño de muestreo. Lo que uno busca en este caso es la microvariabilidad que uno puede llegar a tener dentro de este lote, tratar de abarcarla de distintas maneras. Son diseños de muestreo diferentes que lo que buscan es evitar el sesgo. Lo único que buscan es evitar el sesgo. O sea, yo voy caminando en zigzag para no ir y buscar el lugar más fácil por el cual caminar, ¿no? Las diagonales lo mismo. Puede ser que, vamos a suponer que este lote es relativamente homogéneo, pero en esta zona hay un bajito, y entonces, o hay mucha maleza, y yo no quiero pasar y pego la bolsa. No, eso no está bien, digamos. Si uno dice que hace un muestreo en diagonal, bueno, hay que tomar en diagonal. Y entonces, estos diseños así sistemáticos, en diagonal o en zigzag, lo que hace, lo que pretenden, es tratar de sacar la arbitrariedad en la toma de muestra. O sea, si yo digo en zigzag, bueno, empiezo acá, sigo acá y hago en zigzag. Y no importa qué pase, hago en zigzag para evitar el sesgo del ser humano que trata de buscar el lugar que sea más fácil para muestrear. O si digo, no, voy a muestrear acá porque acá la tierra es más blanda. No, si cae acá el punto y digo, cada 10 metros tomo la muestra, y bueno, cada 10 metros tengo que tomar la muestra. Por más que el suelo sea duro, blando o lo que sea. No hay, que yo sepa, no hay una no hay una diferencia significativa que diga, bueno, este muestreo es mejor que este, sino que lo que buscan básicamente es evitar la arbitrariedad de la persona que toma la muestra. Claro, gracias. De nada. Bueno, más de lo mismo, es solamente una tabla que indica la unidad de muestreo, el tipo de muestreo. En este caso, en el maíz, en siembra directa, en la parte de la loma alta, era un muestreo asistemático, totalmente al azar. Los intervalos de profundidad, si es un maíz, yo en siembra directa, por ejemplo, del primer año, yo muestraría de 0 a 20, de 20 a 40, eventualmente de 40 a 60, pero esto eventualmente, porque generalmente el mayor desarrollo de raíces va a estar de 0 a 20, a lo sumo de 20 a 40. El tipo de muestra, como es un lote chico, acuérdense que tenía menos de 5 hectáreas, va a ser simple, es una muestra simple y, por supuesto, no tiene submuestra. En el caso de la soja, que era en siembra directa, también de primer año, en la media loma, el tipo de muestreo en zigzag, los intervalos son estos, es una muestra compuesta, también es una muestra, pero compuesta de 8 submuestras. Esto por el tamaño y por el tipo, el diseño de muestreo, el tamaño del lote. Esto lo van a tener que hacer Y esto me gustaría que me digan ustedes, alguien, cualquiera, no importa, me diga, este muestreo así como ¿está bien planeado? ¿Está bien realizado? ¿Está bien diseñado? Esta es una imagen satelital, es un campo, estos son en rojo, los límites del campo, y este es un muy lindo diseño de muestreo de diagonales hecho en este campo. Ahora me gustaría, un arroyito que pasa por acá hay unos lotes de forestación, acá hay una laguna, y este es un pastizal. Es un muy lindo diseño de muestreo. Ahora me gustaría que me diga alguien, cualquiera, ¿está bien hecho, está bien planeado, va a tener buenos resultados este muestreo? Yo creo que no, ¿eh? ¿Por qué? Porque se toman muchas muestras que están al lado del arroyo. Yo lo haría en zigzag. No sé, digo. También se tendría que tomar la muestra de la plantación, digamos. Eso no se está teniendo en cuenta. Ajá. Y esto es un diseño de muestreo de una muestra compuesta, ¿no? Esto siempre no es una muestra simple, un lote relativamente chico,
¿Qué otra cosa les parece que puede no estar? Está muy bien lo que dijeron. ¿Qué otra cosa les parece? Habría que separar en lotes homogéneos. Perfecto, Marcelo, perfecto. Lo que habría que hacer es un análisis previo con imágenes satelitales, donde uno, bueno, la parte de la laguna, separarla, la parte de la influencia del arroyo, separarla, la parte de la forestación también separarla, y por supuesto el diseño ahí cambiaría. Se podría hacer en zigzag o en diagonales, pero dentro de estas subunidades homogéneas. Así que muy bien todo lo que dijeron. Se ve que se entendió, así que me quedo muy contento. Profe. Señor. Y ahí en cada subunidad sería una muestra compuesta, ¿no? Puede ser compuesta o puede ser simple, que va a depender del tamaño. Yo acá no sé el tamaño, yo no les dije el tamaño, realmente no les dije el tamaño de esto. Esto puede tener 1 hectárea, o puede tener media hectárea, o puede tener 100 hectáreas. Yo no les dije eso, solamente lo que sí se percibe, que en este caso el muestreo acaba de dar cualquier cosa, porque se está mezclando una zona casi adentro del arroyo con algo que está casi adentro de la laguna, con algunos muestreos que están en el medio, y esto no va a dar ni fu ni fa, digamos. Entonces, en este caso, la muestra, capaz que acá puede ser si el lote es muy chiquito, tiene menos de 5 hectáreas, capaz que acá puede ser una muestra simple. Acá puede ser una muestra simple, por ejemplo. Y acá tal vez, dependiendo del tamaño, también puede ser una muestra simple. Pero si es un lote muy grande, ya conviene tal vez hacer una muestra compuesta. Todo eso va a depender del tamaño que tenga el lote. Como vimos anteriormente, si son lotes pequeños de menos de 5 hectáreas, bastaría con una muestra simple. Si son lotes de hasta 30 hectáreas, y si son homogéneos, hay que tomar submuestras para tomar una muestra compuesta, hasta 30 submuestras, por ejemplo. Si tiene hasta 30 hectáreas, de 30 a 100, bueno, la regla esa de una submuestra cada 10 hectáreas o una submuestra cada 5 hectáreas. Eso depende de la accesibilidad, depende del tiempo que tengamos también para muestrear. Lo importante es que juntemos la cantidad necesaria de muestras, de submuestras, para hacer una muestra compuesta. ¿Cómo es esa toma de muestra? Bueno, la toma de muestra se puede hacer con pala. Si son muestras superficiales de hasta 20 centímetros, se hace con pala. Lo que se hace es un agujero, y en diagonal, generalmente la pala se introduce de forma diagonal, se eliminan los bordes para evitar cualquier tipo de contaminación, se eliminan, y la parte central se va guardando en un lienzo o en un balde, por ejemplo. Si una muestra simple es un solo kilo, generalmente una palada o 2 paladas completan 1 kilo. Pero si tenemos que hacer muestras compuestas, recuerden que hay que tomar submuestras. Esas submuestras, lo que se hace es se despliegan sobre un lienzo limpio, sobre un plástico limpio, generalmente lo que se hace es usar plástico limpio, o sobre un piso limpio. Se mezclan las muestras, 1/4 se tira, se mezcla el resto, se vuelve a mezclar y se vuelve a tirar hasta que me quedo con una muestra compuesta de 1 kilo. O sea, ese mezclado y cuarteo se hace tantas veces y se hace tan homogéneo, lo suficiente como para que finalmente yo me quede después con una muestra compuesta de 1 kilo. Ese método del cuarteo es un método muy usado, muy simple, consiste en agrupar todas las muestras, mezclarlas bien, ir tirando lo que no me sirve, y me quedo después con una muestra compuesta de 1 kilo. Las etiquetas para la muestra de fertilidad, de forma similar a las muestras que se hacen para los mapas de suelo, tienen que llevar la fecha, el nombre del establecimiento o el nombre del productor, la localidad, el departamento, la provincia, la superficie muestreada, el número de submuestra de esa muestra simple, de esa muestra compuesta, número de submuestra, la posición geográfica o la referencia, número de lote, por ejemplo, y otras características útiles. Si sabemos la serie de suelo, también, si sabemos el cultivo antecesor, si la parcela fue fertilizada o no. Eso es muy importante, porque a lo mejor en un suelo de acá de Corrientes llevamos una muestra de un lote fertilizado y no le avisamos al laboratorio. El laboratorio a lo mejor piensa que hay algo mal, hay algo que está haciendo mal,
y en realidad, porque le da un valor muy alto de alguno de los elementos, y en realidad lo que pasa es que estuvo fertilizado el lote, así que eso siempre también conviene anotar en la etiqueta, y sí o sí también poner una etiqueta afuera y una etiqueta adentro. Siempre recomendamos la doble bolsa, que la etiqueta vaya no pegada a la muestra, sino entre las dos bolsas. También conservar las muestras en lugar fresco y seco y llevar al laboratorio lo antes posible. Vale la recomendación anterior, no dejar pasar 2, 3, 4, 6 meses la muestra ahí, sino que tratar de llevarla lo antes posible al laboratorio. Algunos muestreos especiales, los muestreos de referencia. Esto ya saliendo de la parte de fertilidad, es cuando nosotros hacemos trabajo de investigación o queremos saber cuáles eran las propiedades originales de los suelos o cuánto cambió después del uso. Lo que generalmente hacemos es muestreos de referencia en sitios no disturbados, que puede ser en un monte, en un campo natural con poco uso o sin uso, o si no, debajo del alambrado. Generalmente lo que uno dice, si son alambrados muy viejos, acá normalmente debajo del alambrado, un alambrado viejo tiene que ser, acá las propiedades del suelo fueron menos modificadas que en los sitios donde hubo algún uso. Entonces este muestreo especial nos permite a nosotros saber cuál era la situación original de ese suelo. Ustedes saben que el ser humano cada vez hace más uso y más intensivo de los suelos, entonces si hay zonas donde no hay mapa de suelo, no hay estudios de referencia históricos, lo único que nos queda es recurrir a la situación menos disturbada, que es la situación debajo del alambrado, para saber cómo eran los contenidos de los nutrientes en una situación más o menos original. Ahora, otro muestreo especial es en el caso de los suelos bajo siembra directa. Ya habíamos dicho que en el caso de la siembra directa, los primeros centímetros son muy especiales porque generalmente, al no haber remoción del suelo, en siembra directa se acumula el rastrojo. Entonces lo que uno hace en estos casos es quitar este rastrojo superficial y se muestrea los primeros 5 centímetros o los primeros 7,5 centímetros, y a partir de ahí cada 15 o cada 20 centímetros hacia abajo se muestrean. Pero hay que tener en cuenta eso, se limpia un poquito la hojarasca de arriba, el mantillo, y normalmente se recomienda muestrar los primeros 5 o 7 centímetros superficiales, porque ahí es donde mayor influencia tiene el impacto, digamos, de todo ese rastrojo que se acumula. Ahí en esa zona tiene mayor impacto los fertilizantes y todo, porque no hay prácticamente remoción del suelo en estos casos. En el caso de suelo sódico, bueno, esta es una imagen satelital de una zona de suelo sódico, salino sódico. Esta es una imagen satelital donde se ven los bosques. Estos bosques se ven acá en color rojo, y estas zonas de suelo desnudo son las que se ven acá. Son zonas que generalmente se encharcan, se anegan o se inundan cuando llueve mucho. Estos en empedrados ya van a ver un poco más adelante, son suelos que por el exceso de sodio generan dispersión de las estructuras del suelo. Ya van a ver de qué se trata, pero generan estas formas redondeadas así por la dispersión del sodio. Bueno, en este caso, este tipo de suelos suelen generar, acá hay otro ejemplo, cómo se generan estas estructuras redondeadas, que ya van a ver el nombre, no los quiero marear mucho con eso. En ese caso, en esos suelos sódicos o en esos suelos que pueden llegar a acumular sales, lo que se recomienda es muestrear por separado la parte bien superficial, porque generalmente ahí también por capilaridad se suelen acumular muchas sales. Entonces lo que recomendamos nosotros es, ¿y qué pasa si nosotros quisiéramos sembrar algún cultivo acá? Si nosotros mezclamos estos 5 centímetros con estos 10 o 15 centímetros, se diluye el efecto de la sal. Y ustedes saben que para germinar una semilla, si el potencial osmótico es muy alto, no va a germinar la semilla. Entonces, y si la semilla está depositada en esta zona, conviene saber cuál es el nivel de sal de esta zona. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, se muestrea por separado
los primeros centímetros, esa costra superficial se muestrea por separado y después sí se muestrea normalmente. Este es un caso típico de un suelo salino, donde esta costra seguramente tiene un nivel de conductividad eléctrica, un nivel de sales muy, muy, muy alta, que si la semilla cae acá no va a germinar o le va a costar muchísimo germinar. Y eso es lo que queremos determinar y por eso esa costra se recomienda muestrear por separado. Puede tener 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, bueno, se muestrea por separado. Otro muestreo especial es el muestreo, hasta ahora vimos todas muestras alteradas, o sea, la muestra se toma con pala, con cuchillo, con barreno, totalmente alterada, la muestra se rompe cuando se toma la muestra, pero hay en algunas situaciones en las que tenemos que, o queremos tomar muestras inalteradas, sobre todo cuando queremos calcular stock y necesitamos saber la densidad aparente del suelo. Bueno, en ese caso se pueden utilizar dos herramientas muy utilizadas, una más que la otra, que es el cilindro de Kopecky o el muestrador columnar. El cilindro de Kopecky son cilindros de volumen conocido que se insertan en el suelo a través de un martillo que ejerce un efecto de golpe sobre ese cilindro que se va introduciendo con mucho cuidado en el suelo, de manera de no disturbar la muestra y conocer la masa del suelo que ocupa ese volumen. Y de esa forma se determina la densidad aparente. El cilindro de Kopecky, ese método de toma de muestra, es manual, mecánico, y se hace uno por uno con un martillo que golpea sobre un cilindro que generalmente encima de ese cilindro tiene un implemento que no golpea directamente sobre el cilindro. Se pone un portacilindro, un tubo hueco sobre el cual se golpea y hace que se introduzca el cilindro de volumen conocido. Y el muestrador columnar, sí, el muestrador columnar toma este tipo de muestras también no disturbadas de volumen conocido, en la cual uno puede determinar la masa para determinar la densidad aparente, y ese es mecánico pero automático o neumático. En realidad es un motor de explosión que se apoya sobre el suelo. Este cilindro tiene 1 metro, se apoya sobre el suelo, se enciende este motor y se va introduciendo con presión, va golpeando el suelo y se va metiendo con presión y saca la muestra totalmente no disturbada. Y acá entonces podemos calcular el volumen, la masa del suelo, y como es una muestra no disturbada, podemos determinar la densidad aparente y los stocks de nutrientes, el stock de carbono, etcétera, etcétera. Se usa mucho y la verdad que simplifica la toma de muestra y no la disturbamos, no disturbamos la muestra. Otro tipo de muestreo especial es el muestreo en arroceras, por ejemplo. En realidad, cuando uno quiere conocer el nivel de nutrientes o la disponibilidad de nutrientes, en el caso del arroz se modifica mucho con el paso del tiempo inundado. Se puede hacer un muestreo antes de la siembra, pero si uno quiere saber el nivel de nutrientes o la disponibilidad de nutrientes cuando está totalmente inundado el lote, lo que se hace es muestrear con una jeringa, una especie de jeringa que se introduce en el suelo, y como ese suelo tiene mucha agua, es muy fácil, relativamente fácil de introducir esa jeringa, se quita todo el aire y con el émbolo se extrae la muestra con presión a distintas profundidades. Eso se pone en una bolsa, se quita rápidamente el aire y se lleva al laboratorio para los análisis. Una alternativa a ese método de la jeringa, una especie de jeringa que permítanme la expresión, va succionando o chupando el suelo a las distintas profundidades, y la idea es que no tome contacto con el aire, porque queremos saber la disponibilidad de nutrientes en ese suelo inundado, que no tiene aire. Ese suelo está reduciéndose o está reducido, y queremos saber la disponibilidad de nutrientes sin el efecto del aire, porque cuando entra el aire cambia todo. Otro método alternativo es un método, y este sobre todo para muestras superficiales, es un vasito como el que se usa para los análisis de orina de las personas,
Este vasito lo que se hace es así tapado, se lo pone dentro del agua, se abre bajo el agua y se introduce en el suelo y se tapa estando el vasito incluso dentro del agua. Y esta muestra, así como está, se pueden tomar varias y así como está, se lleva al laboratorio. Es una alternativa a tener que poner la muestra en la bolsa y simplifica un poco el muestreo en suelos inundados. En el caso de arroz, que en la provincia de Corrientes y en todo el litoral es muy común el cultivo de arroz. Así que, bueno, es un caso de muestreo especial, el del arroz, que se puede tomar como con una aguja, digamos, una aguja pero que no tiene la punta, digamos, y el otro es este muestreo con el vasito que sirve solamente para muestrear los primeros 5 centímetros del suelo. Otras situaciones especiales son los bosques nativos o los bosques cultivados. Bueno, en este caso, cuando son bosques nativos o cultivados, a lo mejor la cantidad de muestras debe ser más alto, porque como son ambientes nativos pueden tener mayor heterogeneidad y tal vez requiere mayor recorrida y tratar de identificar zonas homogéneas dentro de los bosques nativos. Y en el caso de bosques cultivados también hay que tener en cuenta no solamente, y todo depende de la cantidad de dinero que dispongamos, no solamente tenemos que considerar el suelo entre los árboles, sino también entre las filas, ¿no? Porque hay un distanciamiento entre árboles, pero también hay calles o entre filas de árboles, ¿no? Entonces eso hay que considerar a la hora y no hay receta para esto, depende del objetivo. Puede ser que en el muestreo tomemos entre filas y entre árboles, o puede ser que tomemos solamente entre filas. Bueno, eso va a depender de la situación en que estemos trabajando. En el caso de suelos regados por surcos, también es otra situación muy especial. Ahí sí hay que separar, hay que mostrar por separado lo que es el surco y lo que es el lomo. ¿Por qué? Porque acá en el surco tiende a haber más pérdida de nutrientes y en el lomo por evaporación y por subida, por capilaridad, se tienden a acumular algunos nutrientes o algunas sales en la superficie del lomo. Entonces conviene mostrar por separado, o no mostrar el surco y sí mostrar el lomo. Bueno, eso depende también de la cantidad de recursos que tengamos para muestrear. Se suele muestrear también de 0 a 15 o 15 centímetros de profundidad, y sí conviene muestrar en la cabecera y en el final del surco, porque acá la pérdida y el lavado de nutrientes es mayor que en el final del surco. Y este es un sistema que cada vez se está utilizando más. Esta bolsa se llama Polypipe, y bueno, es una bolsa que se llena de agua y permite perforar y cada tanto ir regando por surco. El sistema está siendo usado mucho, a pesar de que el riego por surco es uno de los sistemas de riego más ineficientes que hay, ¿no? Bueno, un buen muestreo requiere responsabilidad. Requiere que no tomemos la muestra cerca de la influencia de camino o cerca de, si no queremos tener en cuenta la situación original del suelo, hay que alejarse un poco del alambrado, porque en el alambrado puede haber algún tipo de disturbio, puede ser que también alejarnos de las aguadas, porque en las aguadas, si estamos mostrando un campo natural, puede ser que ahí hayan bosteado más los animales. La zona de descanso animales hay que alejarse de ahí, hay que alejarse de las construcciones, de manchones. También, bueno, la toma de muestra requiere que hagamos un embolsado y un etiquetado consciente, y las muestras se tienen que mantener en un lugar fresco a la sombra y enviar rápidamente al laboratorio. Algunas imágenes nomás. Este es un caso de donde conviene y donde no conviene muestrear. Vamos a suponer que estamos trabajando con frutilla, no vale la pena muestrear acá, porque esta es la zona donde uno pisa, donde uno camina, donde se puede derramar fertilizante. Bueno, si tomamos una muestra acá va a salir cualquier cosa. Lo ideal es tomar la muestra acá, donde está el desarrollo de los cultivos y no donde no está.
Tampoco si hay una bosta, por ejemplo, alejémonos de la bosta, no mostrar ahí porque nos va a dar la influencia de la bosta. Entonces, lo ideal es tomar lejos de la bosta. Y en el caso, bueno, de lo que ya dijimos, en el caso de frutales, algunos recomiendan muestrear en la zona de influencia de la copa y otros recomiendan alejarse un poco de la zona de influencia de copa, básicamente porque acá todo el chorreado de las pulverizaciones que se hacen para insectos o para plagas caen en esta zona y bueno, pueden producir alguna interferencia en el resultado de los análisis. Bueno, este es otra zona, fíjense acá en la influencia de las bostas, por ahí si nosotros tomamos una muestra acá muy cerca nos va a dar valores muy altos que pueden, si es una muestra simple, no conviene tomar acá, sino tomar en un lugar representativo y que no esté influenciado por el bosteo de los animales. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer y por eso recomendamos la doble bolsa, si bien es más caro porque tenemos que invertir más en bolsa, pero realmente con lo que vale un análisis de suelo, hoy por hoy conviene tener, porque la muestra puede venir húmeda. Acuérdense que acá en Corrientes, nosotros sobre todo en el Chaco, podemos estar muestreando zonas muy húmedas o muy profundas. En profundidad, por ejemplo, puede haber humedad. Y eso, fíjense cómo, primero, que puede borrar lo que hemos anotado en la etiqueta, si es que no utilizamos lápiz, lo ideal es utilizar lápiz. Y otro es que si dejamos pasar demasiado tiempo, esta etiqueta se puede romper, se puede degradar, y puede producir resultados erróneos. Entonces conviene doble bolsa. Es una inversión, es un poco más caro, pero es mucho más barato usar una doble bolsa y no puede pagar otra vez una muestra porque el análisis sale mal hecho. Algunas buenas prácticas de manejo de muestreo. Algunas buenas prácticas de muestreo es siempre tener las manos limpias cuando uno muestrea, no fumar, y si no tenemos otra persona que nos ayude o que haga el muestreo, es que use guantes al momento del muestreo, porque el fósforo y el potasio y todo el cigarrillo puede introducir algún tipo de contaminación en la muestra. Tampoco hay que comer durante el muestreo, porque podemos comer la comida sucia porque estamos muestreando, y otro porque puede caer un pedazo de lo que estamos comiendo y contaminar toda la muestra, y siempre usar herramientas limpias. Finalmente, me gustaría que dejarle este concepto. Una muestra puede pesar, por ejemplo, 500 gramos o 1 kilo. Si es 500 gramos, representa apenas el 0,00005% del peso promedio de una capa de 10 centímetros de una hectárea de suelo. Fíjense, no representa prácticamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es no subestimar la importancia de esta pequeñita porción de suelo que nosotros tomamos para llevar al laboratorio para que se haga un diagnóstico. No subestimemos el valor que tiene esa pequeñita muestra, porque esa pequeñita muestra nos va a decir todo lo que vamos a hacer en una hectárea, en 10.000 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, tengamos muy en cuenta que hay un trabajo previo de selección de los sitios de muestreo, hay un trabajo durante el muestreo, un trabajo de que sea un sector homogéneo y representativo para un buen diagnóstico del suelo. Y después, bueno, viene todo el resto. Buen etiquetado, buen embolsado, evitar contaminación de muestras y llevarla rápidamente al laboratorio. Me quedo conforme, tranquilo y contento si después de esta clase a ustedes les queda claro la diferencia entre muestreo pedológico y muestreo cultural, si les queda claro cuáles son los objetivos de cada uno de estos tipos de muestreo y los tipos de muestreo. Si a ustedes eso les quedó más o menos claro, con una repasada y con la lectura de la bibliografía, es más que suficiente. Así que realmente me quedo conforme si eso, después de esta clase, a ustedes les queda claro. Y bueno, con eso terminaría mi clase de hoy, quedando a disposición para las preguntas que sean necesarias. Espero haber utilizado el tiempo de manera adecuada.
Profe, bueno, si no les quedó claro, tienen el práctico, ¿no? Seguimos el práctico para terminar de repasar todos estos conceptos que el ingeniero les dio recientemente. Claro, sí, ingeniero. Sí. Igualmente, profesor, muchas gracias. Fue muy clara y muy interesante su clase. Así que muchas gracias.